Libro El deseado de todas las gentes, capítulo 73. Mirando a sus discípulos con amor divino y con la más tierna simpatía, Cristo dijo: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Judas había abandonado el aposento alto y Cristo estaba solo con los 12. Iba a hablar de su inminente separación de ellos, pero antes de hacerlo, señaló el gran objetivo de su misión, eso que estaba siempre delante de sí. Era su gozo que toda su humillación y sufrimiento glorificara el nombre del Padre. Hacia eso dirigió primero los pensamientos de sus discípulos. Luego, dirigiéndose a ellos con el término cariñoso de hijitos, dijo: Aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Los discípulos no podían regocijarse cuando oyeron esto. El temor se apoderó de ellos. Se acercaron aún más al Salvador, su Maestro y Señor, su amado instructor y amigo. Les era más querido que la vida. A él habían pedido ayuda en todas sus dificultades, consuelo en sus tristezas y frustraciones. Ahora estaba por abandonarlos a ellos, un grupo solitario y dependiente. Oscuros eran los presentimientos que les llenaban el corazón, pero las palabras del Salvador estaban llenas de esperanza. Él sabía que iban a ser asaltados por el enemigo y que la astucia de Satanás tiene más éxito contra los que están deprimidos por las dificultades. Por tanto, quiso desviar su atención de las cosas que se ven a las que no se ven. Desvió sus pensamientos del exilio terrenal hacia el hogar celestial. Dijo: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Es decir, por causa de ustedes vine al mundo. Estoy trabajando en favor de ustedes. Cuando me vaya, seguiré trabajando intensamente por ustedes. Vine al mundo a revelarme a ustedes para que pudieran creer. Voy al Padre para cooperar con Él en favor de ustedes. El objetivo de la partida de Cristo era lo opuesto de lo que temían los discípulos. No significaba una separación final. Se iba para prepararles un lugar con el fin de poder regresar y tomarlos consigo. Mientras les estuviese edificando mansiones, ellos debían edificar un carácter conforme a la semejanza divina. Los discípulos aún estaban perplejos. Tomás, siempre acosado por las dudas, dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. No hay muchos caminos al cielo. Nadie puede escoger su propio camino. Cristo dice: Yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Desde que fuera predicado el primer sermón evangélico, cuando en el Edén se declaró que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, Cristo ha sido enaltecido como el camino, la verdad y la vida. Él era el camino cuando Adán vivía, cuando Abel ofreció a Dios la sangre del cordero muerto, que representaba la sangre del Redentor. Cristo fue el camino por el cual
fueron salvos los patriarcas y los profetas. Él es el único camino por el cual podemos tener acceso a Dios. Cristo dijo: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Pero ni aun así entendieron los discípulos. Felipe exclamó: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Asombrado por esa dureza de comprensión, Cristo preguntó con dolorosa sorpresa: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿Es posible que no vean al Padre en las obras que hace por medio de mí? ¿No creen que he venido para testificar acerca del Padre? ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo no había dejado de ser Dios cuando se hizo hombre. Aunque se había humillado hasta asumir la humanidad, aún era suya la deidad. Cristo solo podía representar al Padre ante la humanidad, y los discípulos habían tenido el privilegio de contemplar esa representación por más de 3 años. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Su fe podría haber descansado segura en la evidencia dada por las obras de Cristo, obras que jamás hombre alguno ha hecho, ni podrá hacer por sí mismo. Las obras de Cristo atestiguaban su divinidad. El Padre había sido revelado por él. Si los discípulos creían en esa relación vital entre el Padre y el Hijo, su fe no los abandonaría cuando vieran los sufrimientos y la muerte de Cristo para salvar a un mundo que perecía. Cristo estaba tratando de conducirlos de su baja condición de fe a la experiencia que podían recibir si realmente comprendían lo que Él era, Dios en carne humana. Deseaba que viesen que su fe debía conducirlos a Dios y anclarse allí. Cuánto fervor y perseverancia procuró nuestro compasivo Salvador preparar a sus discípulos para la tormenta de tentación que pronto iba a azotarlos. Él quería que estuviesen ocultos con Él en Dios. Mientras Cristo pronunciaba esas palabras, la gloria de Dios resplandecía en su semblante, y todos los presentes sintieron un sagrado temor al escuchar sus palabras con arrobada atención. Sus corazones fueron más decididamente atraídos hacia Él, y mientras eran atraídos a Cristo con mayor amor, también eran atraídos los unos hacia los otros. Sentían que el cielo estaba muy cerca y que las palabras que escuchaban era un mensaje enviado a ellos por su Padre Celestial. Cristo continuó: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. El Salvador anhelaba profundamente que sus discípulos entendiesen con qué propósito su divinidad se había unido a la humanidad. Vino al mundo para revelar la gloria de Dios, para que el hombre pudiese ser elevado por medio de su poder restaurador. Dios se manifestó en él con el fin de que él pudiese manifestarse en ellos. Jesús no reveló cualidades ni ejerció facultades que los hombres no puedan tener a través de la fe en él. Su perfecta humanidad es lo que todos sus seguidores pueden poseer si quieren vivir sometidos a Dios como Él los tuvo. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Con esto no quiso decir Cristo que la obra de los discípulos sería de un carácter más exaltado que la propia, sino que tendría mayor extensión. No se refirió meramente a la ejecución de milagros, sino a todo lo que sucedería bajo la operación del Espíritu Santo. Después de la ascensión del Señor,
los discípulos percibieron el cumplimiento de su promesa. Las escenas de la crucifixión, resurrección y la ascensión de Cristo fueron para ellos una realidad viviente. Vieron que las profecías se habían cumplido literalmente. Escudriñaron las Escrituras y aceptaron su enseñanza con una fe y seguridad desconocidas antes. Sabían que el Maestro Divino era todo lo que había aseverado ser, y al contar ellos su propia experiencia y al exaltar el amor de Dios, los corazones humanos se enternecían y subyugaban, y multitudes creían en Jesús. La promesa del Salvador a sus discípulos es una promesa para su iglesia hasta el fin del tiempo. Dios no quería que su admirable plan para redimir a los hombres solo lograse resultados insignificantes. Todos los que quieran ir a trabajar, no confiando en lo que ellos mismos puedan hacer, sino en lo que Dios puede hacer por ellos y por medio de ellos, experimentarán ciertamente el cumplimiento de su promesa. Él declara: aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Hasta entonces, los discípulos no conocían los recursos y el poder ilimitado del Salvador. Él les dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Explicó que el secreto de su éxito residiría en pedir fuerza y gracia en su nombre. Estaría delante del Padre para pedir por ellos. La oración del suplicante humilde es presentada por él como su propio deseo en favor de esa alma. Cada oración sincera es oída en el cielo. Tal vez no sea expresada con fluidez, pero si se pone el corazón en ella, ascenderá al santuario donde Jesús ministra, y él la presentará al Padre hermosa y fragante, con el incienso de su propia perfección, y sin una palabra inapropiada o balbuceante. La senda de la sinceridad e integridad no es una senda libre de obstrucción, pero en toda dificultad hemos de ver una invitación a orar. Ningún ser viviente tiene algún poder que no haya recibido de Dios, y la fuente de donde proviene está abierta para el ser humano más débil. Jesús dijo: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. En mi nombre, ordenó Cristo a sus discípulos que orasen. Sus seguidores han de permanecer delante de Dios en el nombre de Cristo. Son estimables a los ojos del Señor por causa del valor del sacrificio hecho por ellos. Son tenidos por preciosos a la causa de la justicia imputada de Cristo. Por causa de Cristo, el Señor perdona a quienes le temen. No ve en ellos la vileza del pecador. Reconoce en ellos la semejanza de su Hijo, en quien ellos creen. El Señor se chasquea cuando su pueblo se tiene en muy baja estima. Desea que su heredad escogida se estime según el valor que Él le ha atribuido. Dios los quiere, de lo contrario, no hubiera enviado a su Hijo a una empresa tan costosa para redimirlos. Los necesita y le agrada cuando le dirigen las más elevadas demandas con el fin de glorificar su nombre. Pueden esperar grandes cosas si tienen fe en sus promesas. Pero orar en el nombre de Cristo significa mucho. Significa que hemos de aceptar su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras. La promesa del Salvador se nos da bajo cierta condición. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Él salva a los hombres, no en el pecado, sino del pecado. Y los que le aman mostrarán su amor por medio de la obediencia. Toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros consentimos,
se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos, estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. La voluntad, refinada y santificada, hallará su más alto deleite en servirle. Cuando conozcamos a Dios como es nuestro privilegio conocerlo, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a sernos odioso. Así como Cristo vivió la ley en la humanidad, así podemos vivirla nosotros, si tan solo nos asimos del fuente para obtener fortaleza. Pero no hemos de colocar la responsabilidad de nuestro deber en otros y esperar que ellos nos digan lo que debemos hacer. No podemos depender de la humanidad para obtener consejos. El Señor nos enseñará nuestro deber tan voluntariamente como enseñaría a cualquier otra persona. Si acudimos a Él con fe, nos dirá sus misterios a nosotros personalmente. A menudo nuestro corazón arderá en nosotros, cuando Él se ponga en comunión con nosotros, como lo hizo con Enoc. Los que decidan no hacer en ningún ramo algo que desagrade a Dios, sabrán, luego de presentarle su caso, exactamente qué conducta seguir, y recibirán no solamente sabiduría, sino fuerza. Se les impartirá poder para obedecer, para servir, según lo prometió Cristo. Todo cuanto se dio a Cristo, todas las cosas destinadas a suplir la necesidad de los hombres caídos, se le dio como a la cabeza y representante de la humanidad. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Antes de ofrecerse como víctima para el sacrificio, Cristo buscó el don más esencial y completo que pudiese otorgar a sus seguidores, un don que pusiese a su alcance los ilimitados recursos de la gracia. Dijo: yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Antes de esto, el Espíritu había estado en el mundo. Desde el mismo comienzo de la obra de redención, había estado moviéndose en los corazones de los hombres. Pero mientras Cristo estaba en la tierra, los discípulos no habían deseado otro ayudador. No sería hasta verse privados de la presencia de Jesús que sentirían su necesidad del Espíritu, y entonces vendría. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar personalmente en todo lugar. Por tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor en la tierra. Entonces nadie podría tener ventaja alguna por causa de su situación o contacto personal con Cristo. Por medio del Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Jesús leía el futuro de sus discípulos. Veía a uno llevado al cadalso, a otro a la cruz, otro al destierro entre las solitarias rocas del mar, otros a la persecución y a la muerte. Los animó con la promesa de que en toda prueba estaría con ellos. Esta promesa no ha perdido nada de su fuerza.
El Señor sabe todo lo relativo a sus fieles siervos suyos, que por su causa están en la cárcel o desterrados en islas solitarias. Él los consuela con su propia presencia. Cuando por causa de la verdad el creyente está frente a tribunales inicuos, Cristo está a su lado. Todos los oprobios que caen sobre él, caen sobre Cristo. Cristo vuelve a ser condenado en la persona de su discípulo. Cuando uno está encerrado entre las paredes de la cárcel, Cristo cautiva el corazón con su amor. Cuando uno sufre la muerte por causa suya, Cristo dice: Yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por siglos de siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La vida sacrificada por mí es preservada para la gloria eterna. En toda ocasión y todo lugar, en todas las tristezas y aflicciones, cuando la perspectiva parece sombría y el futuro nos deja perplejos y nos sentimos impotentes y solos, se envía el Consolador en respuesta a la oración de fe. Las circunstancias pueden separarnos de todo amigo terrenal, pero ninguna circunstancia ni distancia puede separarnos del Consolador celestial. Donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, siempre está a nuestra diestra para respaldarnos, sostenernos, levantarnos y animarnos. Los discípulos todavía no comprendían las palabras de Cristo en su sentido espiritual, y Él volvió a explicarles su significado. Por medio del Espíritu, dijo, se manifestaría a ellos. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas. Ya no dirán, no puedo comprender. Ya no verán oscuramente como por un espejo. Podrán comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Los discípulos debían dar testimonio de la vida y obra de Cristo. A través de sus palabras, Él habría de hablar a todos los pueblos sobre la faz de la tierra. Pero en la humillación y muerte de Cristo, iban a sufrir gran prueba y chasco, con el fin de que después de esto la palabra de ellos fuese exacta. Jesús prometió con respecto al Consolador: os recordará todo lo que yo os he dicho. Continuó: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús había abierto delante de sus discípulos una vasta extensión de la verdad, pero les era muy difícil diferenciar sus lecciones de las tradiciones y máximas de los escribas y fariseos. Habían sido educados para aceptar las enseñanzas de los rabinos como la voz de Dios, y eso aún dominaba sus mentes y amoldaba sus sentimientos. Las ideas terrenales y las cosas temporales todavía ocupaban mucho lugar en sus pensamientos. No entendían la naturaleza espiritual del reino de Cristo, aunque Él se los había explicado tantas veces. Sus mentes se habían confundido. No comprendían el valor de las escrituras que Cristo presentaba. Muchas de sus lecciones parecían no hallar cabida en sus mentes. Jesús vio que no comprendían el verdadero significado de sus palabras. Compasivamente les prometió que el Espíritu Santo les recordaría esos dichos. Y había dejado sin decir muchas cosas que no podían ser comprendidas por los discípulos. Estas también les serían reveladas por el Espíritu. El Espíritu habría de vivificar su entendimiento para que pudiesen apreciar las cosas celestiales. Jesús dijo: cuando venga el Espíritu de verdad,
Él os guiará a toda la verdad. El Consolador es llamado el Espíritu de verdad. Su obra consiste en definir y mantener la verdad. Primero mora en el corazón como el Espíritu de verdad, y así llega a ser el Consolador. Hay consuelo y paz en la verdad, pero no puede hallarse verdadera paz ni consuelo en la mentira. Por medio de falsas teorías y tradiciones, es como Satanás obtiene su poder sobre la mente, induciendo a los hombres a adoptar normas falsas de forma al carácter. El Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón a través de las Escrituras. Así expone el error y lo expulsa del alma. Es por medio del Espíritu de verdad, obrando a través de la palabra de Dios, como Cristo subyugó a sí mismo a su pueblo escogido. Al describir a sus discípulos la obra interior del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarlos con el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Se regocijaba por causa de la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como un agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por medio de la poderosa intervención de la tercera persona de la deidad, quien iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por medio del Espíritu es purificado el corazón. El creyente llega a ser participante de la naturaleza divina a través del Espíritu. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, heredadas y cultivadas, y para imprimir su propio carácter en su iglesia. Acerca del Espíritu, Jesús dijo: Él me glorificará. El Salvador vino para glorificar al Padre por medio de la demostración de su amor. Así el Espíritu iba a glorificar a Cristo por medio de la revelación de su gracia al mundo. La misma imagen de Dios debe reproducirse en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo, está comprometido en la perfección del carácter de su pueblo. Cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La predicación de la palabra sería inútil sin la continua presencia y ayuda del Espíritu Santo. Este es el único maestro eficaz de la verdad divina. Únicamente cuando la verdad vaya al corazón acompañada por el Espíritu, vivificará la conciencia o transformará la vida. Alguien podría ser capaz de presentar la letra de la palabra de Dios, podría estar familiarizado con todos sus mandamientos y promesas, pero a menos que el Espíritu Santo grabe la verdad, ningún alma caerá sobre la roca y será quebrantada. Ningún grado de educación ni ventaja alguna, por grande que sea, puede hacer de alguien un canal de luz sin la cooperación del Espíritu de Dios. La siembra de la semilla del Evangelio no tendrá éxito a menos que esa semilla sea vivificada por el rocío del cielo. Antes que un solo libro del Nuevo Testamento fuese escrito, antes que se hubiese predicado un sermón evangélico después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles que oraban. Entonces el testimonio de sus enemigos fue: habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su iglesia, y la promesa nos pertenece a nosotros tanto como a los primeros discípulos. Pero como toda otra promesa, se nos da bajo condiciones.
Hay muchos que creen y profesan aferrarse a la promesa del Señor. Hablan acerca de Cristo y acerca del Espíritu Santo, y sin embargo no reciben beneficio alguno. No entregan su alma para que sea guiada y regida por los agentes divinos. No podemos usar al Espíritu Santo. El Espíritu ha de usarnos a nosotros. Por medio del Espíritu obra Dios en su pueblo, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pero muchos no quieren someterse a eso. Desean manejarse a sí mismos. Esta es la razón por la cual no reciben el don celestial. El Espíritu se da únicamente a quienes esperan humildemente en Dios, a quienes velan por su dirección y gracia. El poder de Dios aguarda que ellos lo pidan y lo reciban. Esta bendición prometida, reclamada por medio de la fe, trae todas las demás bendiciones en su estela. Se da según la riqueza de la gracia de Cristo, y Él está listo para proporcionarla a toda alma según su capacidad para recibirla. En su discurso a los discípulos, Jesús no hizo una lastimera alusión a sus propios sufrimientos y muerte. Su último legado a ellos fue un legado de paz. Dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Antes de salir del aposento alto, el Salvador entonó con sus discípulos un canto de alabanza. Su voz fue oída, no en los acordes de alguna triste endecha, sino en las gozosas notas del cántico pascual. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Después del himno salieron, cruzaron por las calles atestadas y pasaron por la puerta de la ciudad hacia el monte de los olivos. Avanzaban lentamente, ensimismados cada uno de ellos en sus propios pensamientos. Cuando empezaban a descender hacia el monte, Jesús dijo, en un tono de la más profunda tristeza: «Todos vosotros os escandalizaréis en mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersas». Los discípulos oyeron esto con tristeza y asombro. Recordaban cómo, en la sinagoga de Capernaum, cuando Cristo habló de sí mismo como el pan de vida, muchos se habían ofendido y se habían apartado de él, pero los 12 no se habían mostrado infieles. Pedro, hablando por sus hermanos, había declarado entonces su lealtad a Cristo. Entonces el Salvador les había dicho: «¿Os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo?». En el aposento alto Jesús había dicho que uno de los 12 lo traicionaría y que Pedro lo negaría, pero ahora sus palabras los incluía a todos. Esta vez se oyó la voz de Pedro que protestaba vehementemente: «Aunque todos se escandalicen, yo no». En el aposento alto había declarado: «Mi alma pondré por ti». Jesús le había advertido que esa misma noche negaría a su Salvador. Ahora Cristo le repite la advertencia: «De cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces». Pero Pedro, con mayor insistencia, decía: «Si me fuere necesario morir contigo, no te negaré». También todos decían lo mismo. En la confianza que tenían en sí mismos, negaron la repetida declaración del ser que sabía. No estaban preparados para la prueba. Cuando la tentación les sobreviniese, comprenderían su propia debilidad. Cuando Pedro dijo que seguiría a su Señor hasta la cárcel y hasta la muerte, cada palabra era sincera, pero no se conocía a sí mismo. Ocultos en su corazón estaban los elementos del mal
que las circunstancias esparcirían en la vida. A menos que fuese consciente de su peligro, esos elementos provocarían su ruina eterna. El Salvador veía en él una egolatría y una seguridad que superarían incluso su amor por Cristo. En su experiencia se habían revelado muchas flaquezas, mucho pecado no subyugado, mucha negligencia de espíritu, un temperamento no santificado y una temeridad para exponerse a la tentación. La solemne advertencia de Cristo fue una invitación a escudriñar su corazón. Pedro necesitaba desconfiar de sí mismo y tener una fe más profunda en Cristo. Si hubiese recibido con humildad la advertencia, habría suplicado al pastor del rebaño que guardase a su oveja. Cuando en el mar de Galilea estaba por hundirse, clamó: «Señor, sálvame». Entonces la mano de Cristo se extendió para tomar la suya. Así también ahora, si hubiese clamado Jesús: «Sálvame de mí mismo», habría sido guardado. Pero Pedro sintió que se desconfiaba de él y pensó que eso era cruel. A partir de ese instante se ofendió y se volvió más persistente en su confianza propia. Jesús miró con compasión a sus discípulos. No podía salvarlos de la prueba, pero no los dejó sin consuelo. Les aseguró que Él estaba por romper las cadenas del sepulcro y que su amor por ellos no fallaría. Dijo: «Después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea». Antes que lo negaran, les aseguró el perdón. Después de su muerte y resurrección, supieron que estaban perdonados y que el corazón de Cristo los amaba. Jesús y los discípulos iban hacia Getsemaní, al pie del Monte de los Olivos, lugar apartado que él había visitado con frecuencia para meditar y orar. El Salvador había estado explicando a sus discípulos la misión que lo había traído al mundo y la relación espiritual que debían sostener con él. Ahora ilustró la lección. La luna brillaba y le reveló una floreciente vid. Llamando la atención de los discípulos hacia ella, la empleó como símbolo. Dijo: «Yo soy la vid verdadera». En vez de elegir la elegante palmera, el sublime cedro o el fuerte roble, Jesús tomó la vid con sus zarcillos prensiles para representarse. La palmera, el cedro y el roble se sostienen solos. No necesitan apoyo, pero la vid se aferra al enrejado y así sube hacia el cielo. Así también Cristo en su humanidad dependía del poder divino. Él declaró: «No puedo yo hacer nada por mí mismo. Yo soy la vid verdadera». Los judíos siempre habían considerado la vid como la más noble de las plantas y un tipo de todo lo poderoso, excelente y fructífero. Israel había sido representado como una vid que Dios había plantado en la tierra prometida. Los judíos fundaban su esperanza de salvación en el hecho de estar conectados con Israel. Pero Jesús dice: «Yo soy la vid verdadera». No piensen que por estar conectados con Israel pueden llegar a ser participantes de la vida de Dios y herederos de su promesa. Solo a través de mí se recibe vida espiritual. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Nuestro Padre Celestial había plantado su buena vid en las colinas de Palestina, y Él mismo era el labrador. Muchos eran atraídos por la belleza de esa vid y proclamaban su origen celestial. Pero para los dirigentes de Israel parecía como una raíz en tierra seca. Tomaron la planta y la maltrataron, y pisotearon bajo sus profanos pies. Querían destruirla para siempre, pero el viñador celestial nunca perdió de vista su planta. Después que los hombres pensaron que la habían matado, la tomó y la volvió a plantar al otro lado de la muralla. Ya no se vería el tronco,
quedaría oculta de los rudos ataques de los hombres, pero los sarmientos de la vid colgaban por encima de la muralla. Ellos representarían a la vid. A través de ellos todavía se podrían unir injertos a la vid. De ellos se ha ido obteniendo fruto. Ha habido una cosecha que los transeúntes han arrancado. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, dijo Cristo a sus discípulos. Aunque él estaba por ser arrebatado de entre ellos, su unión espiritual con él no habría de cambiar. Dijo, la conexión del sarmiento con la vid representa la relación que deben mantener conmigo. La púa es injertada en la vid viviente, y fibra tras fibra, vena tras vena, va creciendo en el tronco. La vida de la vid llega a ser la vida del sarmiento. Así también el alma muerta en delitos y pecados recibe vida a través de su conexión con Cristo. Esa unión se forma por medio de la fe en Él como Salvador personal. El pecador une su debilidad a la fuerza de Cristo, su vacuidad a la plenitud de Cristo, su fragilidad a la potencia perdurable de Cristo. Entonces tiene la mente de Cristo. La humanidad de Cristo ha tocado nuestra humanidad y nuestra humanidad ha tocado la divinidad. Así, por medio de la intervención del Espíritu Santo, el hombre llega a ser participante de la naturaleza divina. Es acepto en el amado. Esa unión con Cristo, una vez formada, debe ser mantenida. Cristo dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Este no es un contacto casual, ni una conexión que se realiza y se corta luego. El sarmiento llega a ser parte de la vid viviente. La comunicación de la vida, la fuerza y la capacidad fructífera, desde la raíz hacia las ramas, se verifica en forma constante y sin obstrucción. Separado de la vid, el sarmiento no puede vivir. Así tampoco, dijo Jesús, pueden vivir separados de mí. La vida que han recibido de mí puede preservarse únicamente por medio de la comunión continua. Sin mí no podéis vencer un solo pecado, ni resistir una sola tentación. Permaneced en mí y yo en vosotros. El permanecer en Cristo significa un constante recibir de su Espíritu, una vida de entrega sin reservas a su servicio. El canal de comunicación debe estar continuamente abierto entre el hombre y su Dios. Así como el sarmiento de la vid recibe constantemente la savia de la vid viviente, así hemos de aferrarnos a Jesús y recibir de Él, por medio de la fe, la fuerza y la perfección de su propio carácter. La raíz envía su nutrimiento a través del sarmiento a la ramificación más lejana. Así comunica Cristo la corriente de su fuerza espiritual a todo creyente. Mientras el alma esté unida a Cristo, no hay peligro de que se marchite o decaiga. La vida de la vid se manifestará en el fragante fruto de los sarmientos. Jesús dijo, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando vivamos por medio de la fe en el Hijo de Dios, los frutos del Espíritu se verán en nuestra vida. No faltará uno solo. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Aunque el injerto esté unido exteriormente a la vid, puede faltar la conexión vital. Entonces no habrá crecimiento ni frutos. De modo que puede haber una conexión aparente con Cristo sin una verdadera unión con Él por medio de la fe. Una profesión de religión coloca a los hombres en la iglesia, pero el carácter y la conducta demuestran si están conectados con Cristo. Si no llevan fruto, son sarmientos falsos. Su separación de Cristo
implica una ruina tan completa como la representada por el sarmiento muerto. Cristo dijo: el que en mí no permanece será echado fuera como mal pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Todo pámpano que lleva fruto lo limpiará, podará, para que lleve más fruto. De los 12 escogidos que habían seguido a Jesús, uno estaba por ser sacado como rama seca. El resto iba a pasar bajo la podadora de la amarga prueba. Con solemne ternura Jesús explicó el propósito del labrador. La poda causará dolor, pero es el Padre quien aplica la podadora. Él no trabaja con mano despiadada o corazón indiferente. Hay ramas que se arrastran por el suelo. Tienen que ser separadas de los apoyos terrenales en los cuales se han enredado sus zarcillos. Han de dirigirse hacia el cielo y hallar su apoyo en Dios. El follaje excesivo que desvía de la fruta la corriente vital debe ser suprimido. El exceso de crecimiento debe ser cortado para dar lugar a los sanadores rayos del sol de justicia. El labrador poda lo que perjudica el crecimiento, con el fin de que el fruto pueda ser más rico y abundante. Jesús dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Es decir, Dios desea manifestar a través de ustedes la santidad, la benevolencia, la compasión de su propio carácter. Sin embargo, el Salvador no invita a los discípulos a trabajar para llevar fruto. Les dice que permanezcan en Él. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es a través de la palabra que Cristo mora en sus seguidores. Es la misma unión vital representada por comer su carne y beber su sangre. Las palabras de Cristo son espíritu y vida. Al recibirlas, reciben la vida de la vid. Viven de toda palabra que sale de la boca de Dios. La vida de Cristo en ustedes produce los mismos frutos que en Él. Viviendo en Cristo, adhiriéndose a Cristo, sostenidos por Cristo, recibiendo nutrimiento de Cristo, llevan fruto según la semejanza de Cristo. En esta última reunión con sus discípulos, el gran deseo que Cristo expresó por ellos era que se amasen unos a otros como Él los había amado. En varias ocasiones habló de eso. Repetidas veces dijo: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Su primer mandato cuando estuvo a solas con ellos en el aposento alto fue: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Para los discípulos ese mandamiento era nuevo, porque no se habían amado unos a otros como Cristo los había amado. Él veía que nuevas ideas e impulsos debían gobernarlos, que debían practicar nuevos principios. Por causa de su vida y su muerte, iban a recibir un nuevo concepto del amor. El mandato de amarse unos a otros tenía nuevo significado a la luz de su abnegación. Toda la obra de la gracia es un continuo servicio de amor, de esfuerzo desinteresado y abnegado. Durante toda hora de la estada de Cristo en la tierra, el amor de Dios fluía de Él en raudales incontenibles. Todos los que sean imbuidos de su espíritu amarán como Él amó. El mismo principio que movilizó a Cristo los movilizará en todo su trato mutuo. Este amor es la evidencia de su discipulado. Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando los hombres no están vinculados por la fuerza o los intereses propios, sino por el amor, manifiestan la obra de una influencia que está por encima de toda influencia humana. La existencia de esta unidad constituye una evidencia de que la imagen de Dios se está restaurando en la humanidad, de que ha sido implantado un nuevo principio de vida.
muestra que hay poder en la naturaleza divina para resistir a los agentes sobrenaturales del mal, y que la gracia de Dios subyuga el egoísmo inherente al corazón natural. Este amor, manifestado en la Iglesia, seguramente despertará la ira de Satanás. Cristo no trazó a sus discípulos una senda fácil. Dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. El Evangelio ha de ser proclamado mediante una guerra agresiva, en medio de oposiciones, peligros, pérdidas y sufrimientos. Pero los que hacen esta obra están tan solo siguiendo los pasos de su Maestro. Como Redentor del mundo, Cristo era confrontado constantemente con un aparente fracaso. Él, el mensajero de misericordia en nuestro mundo, parecía realizar solo una pequeña parte de la obra elevadora y salvadora que anhelaba hacer. Las influencias satánicas estaban obrando constantemente para oponerse a su avance, pero no quiso desanimarse. A través de la profecía de Isaías declara: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Mas mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios, para hacer volver a él a Jacob, y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Es a Cristo que se dirige la promesa: así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones. Así dijo Jehová: te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas: mostraos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Jesús confió en esta palabra y no dio a Satanás ventaja alguna. Cuando iba a dar los últimos pasos en su humillación, cuando estaba por rodear su alma la tristeza más profunda, dijo a sus discípulos: viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, ahora será echado fuera. Con ojo profético, Cristo vio las escenas que iban a desarrollarse en su último gran conflicto. Sabía que cuando exclamase: consumado es, todo el cielo triunfaría. Su oído percibió la lejana música y los gritos de victoria en los atrios celestiales. Él sabía que entonces resonaría el tañido de muerte del imperio de Satanás, y que el nombre de Cristo sería pregonado de un mundo a otro por todo el universo. Cristo se regocijó de que podía hacer más en favor de sus seguidores de lo que ellos podían pedir o pensar. Habló con seguridad, sabiendo que se había promulgado un decreto todopoderoso antes que el mundo fuese creado. Sabía que la verdad, armada con omnipotencia del Espíritu Santo, vencería en la contienda contra el mal, y que el estandarte manchado de sangre ondearía triunfalmente sobre sus seguidores. Sabía que la vida de los discípulos que confiase en él sería como la suya, una serie de victorias ininterrumpidas, no vistas como tales aquí, pero reconocidas así en el gran más allá. Dijo: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
yo he vencido al mundo. Cristo no desmayó ni se desanimó, y sus seguidores han de manifestar una fe de la misma naturaleza perdurable. Han de vivir como Él vivió y obrar como Él obró, porque dependen de Él como el gran artífice maestro. Deben poseer valor, energía y perseverancia. Aunque obstruyan su camino imposibilidades aparentes, por su gracia han de seguir adelante. En vez de lamentarse por las dificultades, son llamados a superarlas. No han de desesperar de nada, sino esperarlo todo. Con la áurea cadena de su amor incomparable, Cristo los ha vinculado al trono de Dios. Quiere que sea suya la más alta influencia en el universo, la que emana de la fuente de todo poder. Han de tener poder para resistir el mal, un poder que ni la tierra, ni la muerte, ni el infierno pueden dominar, un poder que los habilitará para vencer como Cristo venció. Cristo quiere que estén representados en su iglesia sobre la tierra el orden celestial, el plan de gobierno celestial, la divina armonía celestial. Así queda glorificado en su pueblo. Mediante ellos resplandecerá ante el mundo el sol de justicia con un brillo que no se opacará. Cristo dio a su iglesia amplias facilidades, con el fin de recibir inherente rédito de gloria de su posesión comprada y redimida. Ha otorgado a los suyos capacidades y bendiciones para que representen su propia suficiencia. La iglesia dotada de la justicia de Cristo es su depositaria, en la cual la riqueza de su misericordia y su gracia y amor han de aparecer en plena y final manifestación. Cristo mira a su pueblo en su pureza y perfección como la recompensa de su humillación y el complemento de su gloria. Es de Cristo, el gran centro de quien irradia toda gloria. El Salvador terminó sus instrucciones con palabras enérgicas y llenas de esperanza. Luego volcó la carga de su alma en una oración por sus discípulos. Elevando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cristo había concluido la obra que se le había confiado. Había glorificado a Dios en la tierra. Había manifestado el nombre del Padre. Había reunido a quienes habrían de continuar su obra entre los hombres. Y dijo: Yo soy glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guarda en tu nombre aquellos que me has dado, para que ellos sean uno, así como nosotros lo somos. No ruego solamente por estos, sino también por aquellos que han de creer en mí, por medio de la palabra de ellos, para que todos ellos sean uno, y yo en ellos, y tú en mí, para que sean hechos perfectos, para que conozca el mundo que tú me enviaste, y que los has amado a ellos, así como me has amado a mí. Así, con el lenguaje de quien tenía autoridad divina, Cristo entrega a su electa iglesia en los brazos del Padre. Como un consagrado sumo sacerdote, intercede por su pueblo. Como fiel pastor, reúne a su rebaño bajo la sombra del Todopoderoso, en el fuerte y seguro refugio. A él le aguarda la última batalla contra Satanás y sale para hacerle frente. Así termina este capítulo. Dios te bendiga y te guarde.